días para todos. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es el ciclo de capacitaciones que viene adelantando la Sociedad de Planeaciones Tributarias y Estratégicas. Mi nombre es Miguel Piedradita, soy economista, trabajo en la sociedad y digamos que estoy a cargo en esta ocasión de presentarles esta charla sobre clasificación de actividades económicas. De antemano, pues agradecerles de estar acá compartiendo con nosotros este espacio, esta charla, y ya pues al final vamos a estar muy pendientes de las preguntas que surjan para que por medio de Carolina, que es la persona que nos acompaña, podamos atender estas preguntas o mirar si las dejamos anotadas para responderlas más adelante mediante un correo o algo. ¿Listo? Bueno, el tema que se va a trabajar hoy del que se va a hablar ahora es algo que es propio de industria y comercio, que tiene que ver con las clasificaciones de actividades económicas, focalizando en lo que es la clasificación industrial internacional uniforme, la CIUP, que es la que deberían utilizar las entidades territoriales en Colombia. Acá pues hay un breve contenido, un resumen de lo que vamos a hablar esta mañana. Lo primero es, digamos, hacer una descripción de lo que son las clasificaciones económicas según un conjunto de definiciones que uno puede encontrar en la materia. Vamos a pasar a identificar cuáles son los tipos de clasificaciones que uno puede identificar en los esquemas tarifarios del impuesto de industria y comercio en varios municipios del país. Luego vamos a revisar un poco cuál es la disposición normativa que hay en Colombia para efectos de utilizar la clasificación industrial internacional uniforme en lo que es la liquidación del impuesto de industria y comercio. Nos vamos a meter de lleno en lo que es la clasificación industrial internacional uniforme, desde lo que es la definición de esta clasificación, conocer un poco cómo está estructurada, que tiene 4 niveles. Vamos a ver los antecedentes y la evolución de esta clasificación para, digamos, mostrar un poco que esto no es algo reciente, no es de 5 años, no es de 10 años, sino que es una clasificación que ha venido con un desarrollo de aproximadamente 60, 70 años, ¿cierto? Vamos a ver cuál es el rol que juega el DANE en la adaptación de esta clasificación para efectos de usarla internamente en el país. Vamos a ver qué entidades usan esta clasificación en Colombia y para qué la usan. Y dentro de este apartado vamos a ver, digamos, como los principales cambios que trajo la última actualización de esta clasificación, que es de mayo de 2020. Luego vamos a ver 2 aplicaciones muy importantes que se pueden hacer con esta clasificación. Una de ellas tiene que ver con la migración de códigos propios que tienen los municipios a la clasificación industrial internacional uniforme. Vamos a ver unas recomendaciones básicas para hacer este ejercicio. Digamos, uno encuentra a veces que los municipios tratan de hacer la migración de sus códigos propios a la versión del SIU, pero no lo hacen de una manera correcta y eso le genera muchos traumas pues operativos cuando van a aplicar esta clasificación. Y lo último, vamos a ver una metodología que trae la misma clasificación SIU, al ser un documento tan técnico, nos trae una metodología para definir cuál es la actividad económica principal de, por ejemplo, una empresa que realiza varias actividades. Dentro de esto vamos a ver lo que es el método descendente y algunos casos especiales para definir la actividad económica principal. Bueno, ¿qué son las nomenclaturas y clasificaciones? Pues, como les mencionaba en la introducción, si uno investiga sobre este tema, encuentra que hay muchas definiciones, hay, digamos, muchas descripciones que tratan como de enfocarse en una de las virtudes que traen las clasificaciones. Entonces vamos a ver unas 3 o 4 definiciones que son importantes sobre la clasificación. Entonces, lo primero es que son instrumentos técnicos que sirven para ordenar y categorizar características de la realidad económica, social y ambiental. Fíjese que en esta primera definición nos están diciendo que simplemente es para fines estadísticos, de recopilar información, y habla de 3 dimensiones: económica, social y ambiental. En este caso, de esta charla que vamos a ver, nos vamos a enfocar en lo que son las clasificaciones económicas.
porque las sociales, pues digamos que tienen otros objetivos, al igual que las ambientales. En las sociales uno puede encontrar clasificaciones que tienen que ver con caracterización de delitos, con caracterización de enfermedades, y en las ambientales también encuentra que habla de caracterización de insumos ambientales. Entonces, esas clasificaciones las vamos a dejar a un lado y nos vamos a enfocar en lo que son las clasificaciones económicas. Una segunda definición habla de que son un conjunto de observaciones homogéneas, exhaustivas y mutuamente excluyentes. ¿Cómo así que homogéneas? Las clasificaciones por lo general vienen a niveles y en cada uno de los niveles lo que se busca es que haya características parecidas de lo que se está clasificando, ya sea de actividades económicas, de ocupaciones, ya sea de productos, pero que haya como cierta homogeneidad dentro de cada una de las categorías. Habla de que son exhaustivas. Cuando habla de que son exhaustivas es que trata de abarcar todo el universo de lo que está explicando. Lo mismo, actividades económicas, productos, ocupaciones, lo que sea. Y habla de que son mutuamente excluyentes. Acá hay que entender muy bien la forma en la que están, digamos, jerarquizadas estas clasificaciones, porque en los niveles más detallados no puede pasar que dos códigos, por ejemplo, me estén hablando de lo mismo. Entonces, en ese sentido, tienen que ser excluyentes. Una tercera definición que uno encuentra, y es muy importante, es que es un sistema lingüístico que se utiliza para comunicar y procesar estadísticamente los fenómenos de que se trata. Fíjese que aquí se amplía un poco más el alcance. Acá ya no va simplemente a algo estadístico y que se queda en el manejo de datos, sino que esto le va a servir, digamos, a las instituciones, a las administraciones, para traducir esos códigos en un lenguaje claro que le permita comunicarle eso, digamos, a los ciudadanos. Y ya digamos que en la última definición es un poco un resumen de las de arriba, y es que sirve para recolectar información, pero también para presentar esos datos numéricos de una forma que sea entendible a todo el público objetivo. Bueno, como les decía, enfocándonos en lo que son las clasificaciones económicas, uno puede encontrar muchas a nivel internacional, a nivel nacional. Acá yo traigo cuatro que son importantes en Colombia, cuatro clasificaciones económicas, y esto nos va a servir un poco para empezar a matizar lo que es la clasificación industrial internacional uniforme y lo que la diferencia de las demás. En la primera es una clasificación uniforme para el comercio internacional. Esta clasificación está enfocada en productos, ¿cierto? Y esta clasificación es adoptada. ¿Cómo así que adoptada? Un ente externo es el que crea estas clasificaciones. Colombia, que es el ente interno, lo que hace es que simplemente tal cual este ente externo creó la clasificación, Colombia la toma y la aplica sin hacerle ninguna modificación, ¿cierto? Esta clasificación de comercio, pues como su nombre lo indica, está enfocada en productos que son destinados al comercio internacional y permiten caracterizar cada uno de esos productos. La segunda clasificación, que es la clasificación central de productos, también está enfocada en productos, pero no para el comercio internacional, sino que pueden ser productos que se produzcan internamente. Esta clasificación es adaptada, es diferente de lo que les mencionaba ahora con la adaptada. Entonces, ¿qué hace el DANE, por ejemplo, en Colombia? Toma esta clasificación que creó un ente externo, la revisa, la analiza y le hace modificaciones de acuerdo con la realidad económica del país. Entonces, con esas modificaciones, la socializa, les hace ajustes y publica una versión de esa clasificación, pero que sea exclusiva para el país, ¿cierto? Hay una tercera clasificación de actividades económicas, que es la clasificación internacional uniforme de ocupaciones. Esta, digamos que, como su nombre le indica, está enfocada en caracterizar los roles de la actividad productiva, es decir, digamos un poco el reflejo de lo que es el mercado laboral. Esta clasificación también es adaptada. El DANE toma lo que publicó un ente externo, lo revisa, lo ajusta y lo adecua a la realidad de la economía colombiana según el tipo de ocupaciones que encuentra en el país. Y finalmente, la que nos importa a nosotros para efectos de esta charla es la clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas, que como su nombre lo indica, lo que hace es caracterizar o está enfocada en actividades económicas, ya no ni en productos ni en ocupaciones, sino en actividades, en procesos productivos, ¿cierto? Esta clasificación también es adaptada,
es decir, el DANE tomó lo que hizo el ente externo, lo adecuó a la estructura productiva del país para efectos de usarla estadísticamente. Bueno, vamos a meternos con lo que es las clasificaciones en industria y comercio. Digamos que de la experiencia hemos encontrado que hay mucha diversidad de clasificaciones a nivel de industria y comercio según la entidad territorial que uno analice. Y acá traemos un poco como cuáles son esos usos que se le pueden dar a estas clasificaciones desde el manejo del impuesto de industria y comercio. El primero es que permite identificar la actividad económica que realiza un contribuyente. Y fíjese que está entre comillas actividad económica, y es porque vamos a ver más adelante que hay algunas entidades territoriales que tienen clasificaciones, pero que no tienen nada que ver con actividades económicas, sino más bien con establecimientos o con productos. Entonces es un poco más difícil caracterizar al contribuyente a nivel de actividad económica. Vamos, bueno, otra de las virtudes de las clasificaciones en industria y comercio es que permite definir la tarifa que es la que se va a aplicar a la base gravable. Una tercera es que permite identificar actividades de prohibido gravamen. Hay clasificaciones que tienen muy bien caracterizadas estas actividades de prohibido gravamen, como es el caso de los sindicatos, de las asociaciones profesionales y gremiales, de los partidos políticos y todas las demás que trae la ley. Las clasificaciones, hay algunas que tienen niveles de detalle que alcanzan a cubrir estas actividades de prohibido gravamen. También sirven estas clasificaciones para definir exenciones y beneficios, según que la política de desarrollo económico, ¿cierto? Hay municipios que toman unos códigos en específico, digamos, para promover la actividad del turismo en su municipio o para promover actividades culturales. O hay unos que van más allá y toman actividades que tienen un potencial de generar mucho más empleo, ¿cierto? Como es el caso, por ejemplo, de algunos municipios que quieren traer empresas que hagan llamadas todo el tiempo porque eso genera mucho empleo, ¿cierto? También sirven estas clasificaciones para nombrar contribuyentes que deban anticipar el tributo por mecanismos de retención y autorretención. Lo más normal es que un municipio nombre, digamos, a estos contribuyentes con base en la relación de NITS, pero hay entidades que no se enfocan como tal en el tercero, sino que lo que hacen es qué tipo de actividad económica realiza, lo identifico por un código y todos estos que me realizan esa actividad me van a empezar a declarar retención y autorretención. También sirve para hacer cambios en la facturación según el nivel de impacto de las actividades económicas, sobre todo en una coyuntura como la actual, donde evidentemente uno puede identificar que hay ganadores y hay perdedores, ¿cierto? Entonces, hay municipios que utilizaron estas clasificaciones para identificar a quienes les podían facturar durante cierto periodo y a quienes les podían aplazar la facturación para hacerla posteriormente. Y finalmente, digamos que algo muy importante de estas clasificaciones es que permite hacer análisis sectoriales de recaudación de impuestos, como para identificar dentro de sus entidades territoriales cuáles son las actividades más relevantes en materia de generación de ingresos o cuáles son las actividades que más contribuyen. Para estas clasificaciones sirven para hacer todo ese tipo de estudios. Bueno, vamos a ver aproximadamente rápidamente unos 6 tipos de clasificaciones que uno encuentra para que veamos los problemas que tienen las entidades territoriales con la definición de estas clasificaciones. Hay un tipo 1 que básicamente se caracteriza porque combina actividades que no son homogéneas, ¿cierto? Fíjese que acá está marcado el código 2002 y habla de fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería. Pero a su vez dentro de ese mismo código está lo que son industrias de bebidas alcohólicas y el tabaco. En principio uno sabe que estas actividades no son para nada homogéneas y esto tiene problemas para fines estadísticos y hacer seguimiento digamos, las actividades individuales. Por ejemplo, si el municipio que tiene este esquema tarifario quiere identificar quién hace, digamos, actividad de elaboración de bebidas, con este código no le va a permitir identificar específicamente quién hace elaboración de bebidas, porque aquí ya también están metidos los que hacen, los que fabrican cacao, chocolate y artículos de confitería. No tiene cómo identificarlos a los dos. Entonces esto es un problema que tienen este tipo de clasificaciones en industria y comercio. Hay un segundo tipo de clasificaciones que también, digamos, presentan problemas. ¿Por qué?
porque son clasificaciones que están basadas en establecimientos o incluso a veces en productos. No identifican como tal una actividad económica. Entonces, por ejemplo, acá vemos que en este código el 202 y el 203 habla de tiendas mixtas con y sin venta de licores, pero puede que, digamos, acá estas tiendas realicen otro tipo de actividades y que simplemente no se puedan registrar porque aquí solo me están grabando es a un establecimiento, me están identificando un establecimiento. Lo mismo pasa con el código 205, que es el de supermercados, hipermercados, supertiendas, ¿cierto? Acá no hay forma de identificar cuáles son todas las posibles actividades que hacen estos establecimientos. Simplemente se está identificando el establecimiento y sobre esta base se supone que debe declarar, ¿cierto? Porque puede pasar que un supermercado tenga esta opción de código 205 para declarar una tarifa del 7, pero realice una actividad que sí esté caracterizada por allá más arriba y tenga dos opciones de tarifa. ¿Qué es lo que uno espera? Que ese contribuyente declare la tarifa más bajita, ¿cierto? Esos son problemas que tiene este segundo tipo de clasificaciones. Hay un tercer tipo y la verdad es un tipo de clasificación pues, muy atípica. En realidad es una clasificación que no tiene códigos y simplemente lo que hace es identificar grandes grupos de actividad económica y les asigna una tarifa y con base en eso los contribuyentes digamos que declaran. Acá es mucho más difícil hacerle una trazabilidad, digamos, a los contribuyentes, poderlos caracterizar según la actividad económica que realizan, porque dentro de las industriales hay un universo muy grande de actividades, dentro de las comerciales también, y así sucesivamente dentro de cada uno de estos tipos de actividad, ¿cierto? Hay un cuarto tipo de clasificación, y digamos que este también es muy problemático. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que asigna tarifas a diferentes niveles de la misma clasificación. ¿Cómo así? Puede que haya un nivel superior de una clasificación que sea dos códigos y le asignen una tarifa, pero en un nivel inferior que se deriva del nivel superior también hay varios códigos a los que le asignan varias tarifas. Si aquí vemos, hay un ejemplo muy claro en los que la clasificación del nivel superior, que es la 51, comercio al por mayor y en comisión o por contrata, tiene una tarifa del 7. Y de ese 51 se derivan la 5111 y la 5112, que está más abajo del recuadro azul. Entonces, ¿qué pasa? Arriba me están diciendo que el contribuyente me puede declarar una tarifa del 7, pero después me están desagregando ese código y me dice que puede declarar una del 7 o puede declarar una del 4. Y no solo eso, dentro del código 511 también hay una desagregación mayor que va del 511 al 519 y también tiene varios conjuntos de tarifas. Entonces piensen en un contribuyente que le va a tener que declarar la entidad territorial que tiene este esquema tarifario. ¿Qué es lo más probable? Que él le declare a la entidad territorial la actividad en el nivel de agregación que sea, que tenga la tarifa más bajita, ¿cierto? Entonces, esto es otro problema que tienen este tipo de clasificación. Hay un quinto tipo de clasificación, que digamos ya son clasificaciones más juiciosas, toman la oficial, la del SIU, ¿cierto? Pero los municipios están en la autonomía de desagregar esos códigos. Entonces acá vemos, por ejemplo, este tipo de clasificación en la que el código 3099 es desagregado en literales A y B. ¿Para efectos de qué? Pues para efectos de los municipios promover el desarrollo de ciertas actividades económicas o simplemente para definir una tarifa diferencial en función de la capacidad de pago que tengan los contribuyentes. Entonces, en este caso, la 3099 es fabricación de otros tipos de equipos de transporte, pero la desagrega en A y B, identificando lo que es materiales de transporte de uso industrial o otros equipos de transporte no clasificados previamente. Y mire que le define una tarifa diferencial. A la primera es del 5 por mil y a la segunda del 7 por mil. Y lo mismo pasa con el código 4511, que en este caso se desagregó a tres niveles, A, B y C, también con tarifas diferenciales, ¿cierto? Bueno, y ya finalmente hay un sexto tipo de clasificación que digamos es la más actualizada que pueda haber para los municipios adaptar, y es la clasificación industrial internacional uniforme, revisión 4 de 2020. Digamos que hay formas de identificar si un municipio tiene la versión más actualizada del SIU
pero la forma más rápida es con estos dos códigos que están señalados en la presentación, el 7111 y el 7112. ¿Por qué? Porque en la versión del 2012, que es la anterior a la versión más actualizada, estas dos actividades que están separadas estaban en una sola, en el código 7110. Lo que hizo el DANE en la última revisión del 2020 fue separar el código 7110 y, o mejor dicho, no separarlo, eliminarlo y dividirlo en lo que es 7111 y 7112. Entonces, esto es una forma rápida de verificar si una entidad territorial tiene la última versión del SIU o no. Bueno, digamos que ya con todo este recuento de clasificaciones, acá lo que traigo un poco es un resumen de cuál es la virtud que tiene la clasificación industrial internacional uniforme, que es la oficial que deben utilizar los municipios, respecto de todas aquellas clasificaciones que son propias del municipio y que tienen diversos problemas, ¿cierto? Entonces, la primera virtud de la clasificación SIU es que es una estructura de desagregación jerárquica. Más adelante vamos a ver cómo está estructurada la clasificación SIU, pero básicamente es a 4 niveles y cada nivel es mucho más detallado que el anterior, ¿cierto? ¿Qué pasa con las clasificaciones propias de los municipios? No tienen ninguna estructura, ¿cierto? O sea, eso está organizado de acuerdo a la necesidad del municipio, pero sin estructura. Puede que agrupe un montón de actividades económicas dentro de un mismo código y que dentro de un año simplemente desagregue unas cuantas, entonces no tiene ninguna estructura. La segunda, digamos, ventaja del SIU es que está orientada a actividades económicas, como lo vimos. Hay clasificaciones, por ejemplo, en los municipios, que están orientadas a establecimientos o están orientadas a productos. La SIU se olvida de eso, nada de establecimientos, nada de productos, únicamente actividades económicas, ¿cierto? Otra ventaja del SIU es que tiene un nivel de detalle muy amplio, ¿cierto? Tiene hasta 499 clases, que es el nivel de detalle más amplio del SIU, y lo que permite es identificar todo el universo de posibles actividades que se hacen en un territorio. Con las clasificaciones propias de los municipios, eso no pasa. O sea, el nivel de detalle puede ir desde 10 actividades hasta 20, o algunos uno encuentra 200, pero sin ninguna lógica. O sea, no está detallada por un, digamos, concepto técnico. Otra virtud es que tiene un criterio objetivo de selección de la actividad económica principal, ¿cierto? Como les dije, al ser una clasificación tan técnica, esta misma clasificación le da, digamos, instrucciones a las personas para que clasifiquen la actividad económica principal de una empresa que realiza varias actividades. Con las clasificaciones propias de los municipios eso no pasa, ¿cierto? Otra virtud es que la SIU, al ser una clasificación que viene con tantos años de desarrollo, tiene aceptación internacional, ¿cierto? ¿Qué pasa con las clasificaciones municipales? Pues a lo sumo tendrán aceptación municipal, pero de ahí no pasan porque ni siquiera aceptación nacional tienen, ¿cierto? Otra ventaja de la SIU es que está relacionada con otras clasificaciones. ¿Cómo así? La SIU, al ser enfocada en actividades económicas, hay que hacer la relación con los otros tipos de clasificaciones que están relacionadas, por ejemplo, con productos o con ocupaciones. Entonces hay instrumentos que se llaman tablas correlativas que permiten identificar, por ejemplo, cierto tipo de actividades económicas de la clasificación SIU, cuáles son los productos que producen o cuáles son, digamos, los perfiles profesionales que más contratan. Para eso hay tablas correlativas que permiten hacer asociaciones entre clasificaciones. Con las clasificaciones propias de los municipios eso no pasa, no hay forma de establecer relaciones entre las clasificaciones de los municipios y las demás que tengan que ver con productos o con ocupaciones o las que sean. Y digamos que dentro de estas ventajas del SIU, una última es que está sujeto a revisiones periódicas y actualizaciones objetivas. Esto, digamos que no es algo exclusivo de un solo país. Esto está a cargo de la ONU, la clasificación SIU está a cargo de la ONU, hace revisiones periódicas, lo hace con organismos internacionales expertos en clasificaciones, lo hace con instituciones internacionales y con asesores. Entonces es, digamos, una clasificación que está muy bien respaldada técnicamente. Las clasificaciones propias obedecen más o sea, propias de los municipios, obedecen más a criterios subjetivos o las necesidades que tenga un municipio en particular. Que no son tan juiciosas en las revisiones y en las actualizaciones que se hacen de esas clasificaciones.
Bueno, digamos que lo anterior, un poco para qué, digamos que para ponerlos en un contexto de la necesidad que tienen los municipios ahora de adoptar la clasificación que es exigida en Colombia. Según el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley 1955, en su artículo 69, dice que todas las entidades territoriales, ya sea departamentos, municipios o distritos, deben adoptar la clasificación de actividades económicas que para sus efectos utiliza la DIAN, ¿cierto? Y bueno, aquí hay dentro de esta norma, en el parágrafo habla de que lo dispuesto en este artículo se aplicará en relación con las declaraciones que van a presentarse a partir de la vigencia 2020. Entonces ahí ya cada entidad territorial evaluará. Efectivamente, hizo caso a lo que exige esta ley, ¿cierto? De adoptar la clasificación del CIU y empezarlo a utilizar a partir de 2020. Según la experiencia, pues hay municipios que todavía no han podido hacer la migración a esta clasificación, ¿cierto? Pero entonces un poco para que veamos que esta es la clasificación que debe usar las entidades territoriales. ¿Cuál usa la DIAN? Según la resolución 114 de 2020, ¿cierto? La DIAN adoptó la clasificación de actividades económicas SIU Revisión 4 2020. Para esto hay un documento muy importante que pueden consultar, que es el ABC de actualización de la clasificación de actividades económicas. Está publicado en la página web oficial de la DIAN, ¿cierto? Y digamos que aquí explican un poco cuáles fueron esos últimos cambios que trajo la versión del SIU y que pues la DIAN ya adoptó para efectos del impuesto de renta principalmente. Acá simplemente para efectos informativos pues traje a relación la resolución 5 de 2021, modificación de la resolución 114, pero nada que ver con las actividades económicas, sino que es más un tema del periodo que tienen los contribuyentes para actualizar el RUC. Se amplió pues el periodo, pero esto es más para efectos informativos. Bueno, ¿cómo están los municipios del área metropolitana y el Valle y algunos del Valle de San Nicolás en materia de la adopción de esta clasificación? Si vemos en este cuadro que les traigo acá, pues es una relación del municipio, ¿cierto? El estatuto tributario de base que tenga el municipio y de pronto alguna actualización tarifaria que tenga posterior y que modifique las tarifas de industria y comercio o los códigos, ¿cierto? Y ya en la columna de su derecha van a ver lo que es el tipo de clasificación. Dos comentarios rápidamente. Los municipios que están señalados en color azul son los únicos de este listado que tienen la última versión del SIU, es decir, la de 2020. Y los que están señalados en color gris, digamos, son municipios que hicieron una actualización tarifaria muy reciente, pero que no lo hicieron para efectos de adoptar la última clasificación del SIU, sino simplemente para efectos de adoptar el régimen simple de tributación. Ya los demás, pues simplemente está la relación de cuál es la norma y qué tipo de clasificación tiene. Si se observa, Marinilla, por ejemplo, tiene su código propio, es de los pocos municipios que todavía no tiene adoptado una versión del SIU, y Río Negro, pues no tiene código, simplemente tiene una clasificación de actividades a nivel muy agregado, pero sin codificación. Además, acá abajo hay una nota y es que las entidades tienen el reto de hacer una correcta migración de sus clasificaciones a la última versión del SIU. Esta nota la vamos a ver pues más adelante en el desarrollo de la charla, cuando veamos las recomendaciones para que los municipios hagan una buena adopción del SIU y para que no sea muy traumático el proceso, ¿sí? Porque hay algunos que, como les dije ahora, tratan de hacer el ejercicio, pero lo hacen de una manera que no es entendible ni para los funcionarios que trabajan internamente con estas clasificaciones, ni para los contribuyentes que les deben declarar. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es la clasificación industrial internacional uniforme? Vamos a profundizar en ella. Si vemos la definición básica es que es una clasificación de referencia de todas las actividades económicas que se pueden realizar en un país, ¿cierto? Y sirve para efectos estadísticos y para, digamos, clasificar o hacer análisis a diferentes dimensiones, económicas o sociales. Primero, ¿por qué está señalada la palabra referencia? Por lo que les mencionaba ahora. Esta clasificación no es de obligatoria adopción por parte de los países,
se puede decir que es más de sugerida adaptación. Lo que les decía, un país no simplemente es que un organismo interno sacó la clasificación y ya está obligado a tomar esa clasificación y aplicarla en su país. No, lo que hacen es toman esa clasificación, le hacen ajustes y la adaptan a su realidad económica. Por eso se habla de que es una clasificación de referencia. Y también está señalado ahí el asterisco de que es de actividades económicas. Para que quede claro otra vez, no es ni establecimientos, ni de ocupaciones, ni de productos, ¿cierto? Y digamos que esta clasificación se puede utilizar para diversos fines económicos y sociales, como cuáles, en términos de la vocación de las unidades productivas. Permite clasificar, digamos, niveles de producción por tipos de actividad económica, permite clasificar ingresos por ventas, cuáles son las actividades económicas que mayor ingreso generaron en un periodo determinado, o sirve para efectos de tributación, identificar, por ejemplo, los contribuyentes qué tipo de actividad económica realizan. A nivel de lo que es la ocupación de la población, también permite hacer, digamos, caracterización, por ejemplo, de cuáles son las actividades económicas en las que más hay contribuciones a seguridad social, o en términos de estudios del mercado laboral también permite identificar cuáles son las actividades económicas que más tienen accidentes de trabajo y que en ese sentido tienen niveles de riesgo diferentes, o también permite identificar cuáles son las actividades económicas en las que hay mayor nivel de salarios. O sea, esto tiene muchos usos que es bueno también conocerlo, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura de la clasificación SIU? Como les venía diciendo pues anteriormente, es una clasificación jerárquica, tiene 4 niveles. El primer nivel, el más agregado, es lo que es la sección. En esta sección, digamos que la forma de identificarla es porque tiene letras A, B, C. Luego esta sección se desagrega en lo que son las divisiones. Las divisiones ya no están identificadas por letras, sino por números, ¿cierto? Y números de 2 dígitos. Luego estas divisiones se dividen en grupo y los grupos están a 3 dígitos, ¿cierto? Y finalmente estos grupos se dividen en clases, que las clases del nivel más detallado de actividades económicas, y las clases tienen 4 dígitos. Hay algo importante, digamos, empezar a identificar en esta estructura del SIU, es que lo que se busca es que en los niveles más agregados siempre haya homogeneidad, digamos, en las actividades económicas. Tratar de que tengan características muy similares. Pero cuando vamos pasando de un nivel agregado a un nivel más detallado, lo que se busca es mayor especialidad en la actividad económica, ¿cierto? Eso es algo importante saberlo del SIU. Bueno, un poco para mostrarles que esto no es, digamos, algo de hace 5 o 10 años, sino que tiene un desarrollo muy amplio. Vamos a ver unos antecedentes que dieron paso a la creación de la clasificación SIU. Lo primero es que en 1938 la Sociedad de las Naciones Unidas, que es la encargada de esta clasificación, publicó un informe en el que evidenció la necesidad de tener una clasificación que le permitiera a los países generar estadísticas, pero a su vez compararse internacionalmente, ¿cierto? Porque hasta ese momento no había un referente de comparación internacional en materia de actividad económica. Pasó un año, ¿cierto? Y en 1939 a 1945, pues ocurrió la Segunda Guerra Mundial y eso lo que trajo fue un cambio en la estructura productiva de los países, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Ahí en ese momento se hizo mucho más difícil poder hacerle seguimiento a la actividad productiva de los países porque eran, digamos, o tenían cambios muy abruptos precisamente para poder hacer, digamos, un servicio a lo que era la guerra. En 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, el Consejo Económico y Social de la ONU aprobó una primera propuesta, ¿cierto?, para esta clasificación y lo hizo con aportes de todos los miembros de los países, ¿cierto?, y con organizaciones expertas. Ya en 1948, un año después, lo que hizo fue publicar esta primera versión y pues ya se imaginarán para la época, digamos que era una actividad económica muy enfocada en lo industrial y la clasificación SIU en su momento se hizo
muy orientada a la actividad industrial. Tenía unas breves descripciones sobre actividades comerciales y de servicios, pero no era el core de la clasificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, una vez publicada esta primera versión, pasaron 10 años para hacerle la primera revisión, ¿cierto? La ONU, ¿cierto? Con su equipo técnico, empezó a identificar que, digamos, en el desarrollo económico, o sea, empezaron a aparecer nuevas actividades económicas que era necesario empezar a tener en cuenta dentro de la clasificación SIU. En esta primera revisión se hicieron, digamos, varios ajustes. Primero, se pasó de la versión original que tenía tres niveles y lo pasaron a 4, ¿cierto? Y lo segundo es que empezó a desagregar actividades de enseñanza, ¿cierto? Y de sanidad, para identificarlas muy bien, porque para la época eran actividades que estaban en auge. 10 años después publicó la revisión, o sea, la segunda revisión del SIU. En esta revisión, básicamente lo que hizo fue tratar de reflejar la realidad económica en materia del procesamiento de datos y almacenamiento de datos, que era una actividad que para 1968-1969 empezó a tener mucho auge. En 1989 publicó la tercera revisión del SIU. Mire que aquí también pasaron pues, aproximadamente 20 años. Y en esta ya lo que hizo fue un ejercicio mucho más juicioso en el que empezó a reflejar dentro de la clasificación SIU la dinámica de lo que era la economía de la información y la comunicación, ¿cierto? Que para ese momento fue cuando también empezó esta era de la informática. Desde en 2002-2005 publicó una revisión 3.1, ¿cierto? Y la denominaron así 3.1 porque no fue una revisión tan amplia o digamos que fuera tan estructural respecto de la anterior, sino que necesitaba reflejar unos cambios rápidos que para la época no se tenían en la clasificación SIU. Básicamente en esta revisión lo que se hizo fue ajustar esas actividades de la economía de la información, se ajustaron algunos códigos y se publicó. Y ya en la última versión, la del 2006 al 2009, lo que hizo fue adoptar algunas actividades de la economía de la información orientada a lo que era el auge o digamos el surgimiento de la economía digital, ¿cierto? Miremos que esto ha sido una construcción muy juiciosa, de mucha revisión, de muchos años. Lo más probable es que dentro de muy poco veamos que la ONU saque una nueva revisión del SIU, pero digamos que lo hace es atendiendo a esa dinámica de la economía en la que por medio de innovaciones se generan nuevas actividades económicas. Listo, ¿qué pasa en Colombia con el SIU? Como les decía ahora, el DAN es el que adapta el SIU. Básicamente ha hecho 4 adaptaciones de todas estas versiones que vimos del SIU internacional. Y digamos que este proceso de adaptación básicamente se hace en 3 pasos, ¿cierto? Toma la versión del SIU, la traduce, es el primer paso. Luego hace un proceso de concertación y de consulta con entidades expertas o que pueden contribuir en el reflejo de la actividad económica del país y ya hace los ajustes a la versión internacional del SIU y la adapta al país para efectos de usarlo estadísticamente. Acá pues les traigo como el recuento de cómo ha hecho el DAN este ejercicio. La primera revisión que hizo fue en 1970. El indicativo AC significa actualizado para Colombia. En 1998 hizo la segunda adaptación del SIU, en 2006 hizo otra, en 2012 y en 2020 se refieren a la misma clasificación internacional, pero lo que pasa es que el DANE hizo una revisión, pero de su propia clasificación, de la que ya tenía en 2012, le hizo unos ajustes leves que más adelante pues vamos a ver en qué consistieron. ¿Cuál es la estructura de la SIU en Colombia? Básicamente la misma estructura que hay para la clasificación SIU internacional, 4 niveles, secciones, divisiones, grupos y clases, las secciones por letras, las divisiones dígitos de 2 números, los grupos dígitos de 3 números y las clases de 4.
conserva la misma característica de que los niveles más agregados se trata de que tengan características homogéneas y a los niveles más detallados tenga mayor especialidad. Acá les traigo un poco un resumen de lo que es esa clasificación SIU, la más actualizada. En el cuadro de su izquierda van a ver la estructura resumida, en los que en la primera columna ven la sección, que como les dije era por letras, en la segunda columna ven las divisiones, que son de 2 dígitos, y pues en la tercera columna van a ver la descripción de cada una de esas secciones o divisiones. Entonces vemos que hay grupos que van desde la agricultura, la explotación de minas, industrias manufactureras, hay alojamiento y servicios de comida, actividades financieras, es muy amplia esta clasificación. Y a su derecha van a encontrar un cuadro en el que se van a dar cuenta de la dimensión del detalle de la clasificación SIU. Fíjense que en el cuadro de la derecha solo estamos desagregando la primera fila del cuadro de la izquierda, es decir, la sección A, división 1. Solo estamos desagregando una parte de esa primera fila en la tabla de la derecha. Entonces, sección A, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, la división 01, ¿cierto? Y me empieza a identificar los grupos y las clases. Muy importante, fíjese que las clases, lo que les dije que era de 4 dígitos, hay algunas que empiezan con un 0 en su codificación. ¿Qué pasa? Que uno se va a algunas entidades territoriales y parece que tuvieran códigos de 3 dígitos, pero no es que sean de 3 dígitos, sino que simplemente por efectos del manejo de la información le eliminaron el 0 inicial y parece que fueran de 3 dígitos, pero en realidad son de 4 porque debería considerarse ese 0. Entonces están hablando de clases, para que se tenga en cuenta cuando se vaya a revisar estas clasificaciones en los esquemas tarifarios de los municipios. Bueno, ¿qué entidades usan la clasificación SIU en Colombia? Pues hay varias. La primera, y como es de esperarse, el DANE, ¿cierto? Lo utiliza para efectos de clasificar sus cuentas nacionales. De pronto, si ustedes van a ver cifras del PIB, la pueden ver al nivel de detalle de secciones y divisiones. De pronto no lo van a ver al nivel de clases porque ya es muy detallado, pero se utiliza las secciones y divisiones para caracterizar la actividad productiva del país. Otra entidad que la usa es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, como lo vimos pues anteriormente. La DIAN lo utiliza específicamente para efectos del impuesto de renta, para todo lo que tiene que ver con la declaración y la identificación de la actividad económica que hacen los contribuyentes. Las cámaras de comercio también lo utilizan para identificar la actividad que realizan todas las unidades productivas que se registran con Cámara de Comercio. El Banco de la República también utiliza la clasificación SIU, lo utiliza principalmente para efectos de estudios económicos que hace el banco y para hacer resúmenes pues, de sus estudios a nivel de actividades económicas. La Superintendencia Financiera también lo utiliza. La SIU le permite identificar tipos de actividades financieras, ya sea actividades realizadas por bancos, por corporaciones financieras, sociedades de capitalización, comisionistas. Tiene un nivel de detalle que también le sirve a la Superintendencia Financiera para identificar a sus entidades. La Superintendencia de Sociedades también lo utiliza, también muy similar a lo que hace la Cámara de Comercio, identificar las actividades que hacen todas las unidades productivas y pues como vimos las entidades territoriales, algunas la usan, otras no, pero lo ideal es que la usen por la disposición que hay de ley, lo ideal es que usen esta clasificación. Acá uno puede ver que, por ejemplo, las grandes ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali, ya tienen adoptada la clasificación SIU. Hay que ver cuál versión, si la versión de 2012 o la de 2020, pero ya la tienen adoptada. Y pues como vimos también en la tabla de los municipios del Valle de San Nicolás y del Valle de Aburrá, pues hay muchos que ya también tienen adoptada la clasificación SIU. Bueno, ¿qué cambios trae la última versión del SIU? Entonces, son cambios pues no muy estructurales, o sea, no hubo un cambio muy significativo de la versión del 2020 con respecto de la 2012, simplemente fue unas precisiones que quería hacer el DANE. ¿Respecto de qué? Primero, la producción de actividades de hielo.
lo que hizo fue sacarlas de un código en el que estaba y las puso en otro. Fabricación de partes de calzado, lo mismo, las sacó de un código, las puso el otro. Con las actividades de capitalización eliminó su código y la reclasificó con un nuevo código. El maquillaje permanente, entiéndase, las actividades de tatuado, también estaban metidas en un código, cambió la descripción de ese código y las incorporó en otro. Y las actividades relacionadas con la educación, que ahí básicamente lo que hizo fue caracterizar un poco más la actividad de la educación no formal, ¿cierto? Un segundo cambio es que hizo una apertura de 3 clases. Recuerden que las clases son los códigos que tienen 4 dígitos. Lo que hizo fue que tomó esos códigos y los dividió un poquito más. O sea, no es que haya creado códigos de 5 dígitos, sino que eliminó el que había de 4 y creó otros 2 de 4. ¿Lo hizo para qué? Para identificar actividades de seguros de salud y de administración en riesgos de familia, y para identificar muy bien las actividades de las guarderías de niños y niñas, ¿cierto? Otro cambio fue que separó las actividades de arquitectura y de ingeniería, que fue lo que les mencioné ahora. Una forma rápida de validar si un municipio tiene la última versión del SIU es verificar estos dos códigos, el 7111 y el 7112, y aquí el DANE lo que hizo fue eliminar el 7110 y crear estos dos códigos. Y finalmente, el DANE lo que hizo fue un ajuste de los títulos de 17 clases y ajustó las notas explicativas de las 95 categorías. Todos esos cambios pues fueron los que se introdujeron, pero no son tan traumáticos para efectos de identificar la actividad económica de un contribuyente. Bueno, como les mencionaba, la idea pues para terminar es poder revisar qué aplicaciones se hace del SIU, ¿cierto? Mirar cómo se ha utilizado este SIU o qué opciones de utilización tiene la clasificación del SIU, ¿cierto? Lo primero, como les decía ahora, volvimos a la nota, las entidades territoriales tienen el reto de hacer una correcta migración de sus clasificaciones y para esto traemos 5 recomendaciones, ¿cierto? La primera es que hagan una homologación completa de sus clasificaciones con respecto de la del SIU. ¿Cómo así? Como les decía, hay municipios que hacen el esfuerzo de adaptar la clasificación del SIU y creen que la forma de hacerlo es simplemente relacionar un código de su clasificación con un código de la SIU. Entonces toman uno de este con uno de este, otro de este con otro de este. Pero esa no es la forma de hacerlo. La forma de hacerlo, digamos, aquí la denominamos todos a todos. Es decir, un código de este con cuántos de la clasificación SIU está relacionada y un código del SIU con cuántos de la clasificación propia del municipio está relacionada. Es identificar todas las posibles relaciones que hay en cada una de las clasificaciones. Para esto, la segunda recomendación es que creen tablas correlativas. ¿Cómo así? Una tabla correlativa precisamente le permite identificar de mi código con cuántos está relacionado el código SIU. ¿Eso para qué? Para 3 puntos en específico. Uno es que eso le va a permitir, digamos, disminuir traumas en la migración del sistema de información, ¿cierto? Porque en la parametrización, usted mediante la tabla correlativa puede hacer que no se le pierda la información y puede mantener que los datos conserven, digamos, la historia, ¿cierto? Segundo, para efectos de socializar con los funcionarios, estas tablas correlativas le permiten, digamos, a las entidades territoriales capacitar muy bien a sus funcionarios para que entiendan si un contribuyente me está declarando una actividad, ahora cuáles opciones tiene para declararme, ¿cierto? ¿Eso por qué? Pues porque las entidades territoriales al fin y al cabo van a tener que, digamos, estar al tanto del ciudadano para que cumpla con su obligación formal, por ejemplo, declarar, y pues en cierto punto va a tener que hacer atenciones a los requerimientos del ciudadano. Y finalmente, para efectos de comunicarle al contribuyente, más allá de lo que puedan hacer los funcionarios para explicarle o atender a un ciudadano, simplemente estas tablas correlativas también sirven para publicarlas, por ejemplo, en la página web y que el ciudadano vaya y las consulte y pueda identificar con base en esa tabla correlativa cuál es el código que debe declarar, ¿cierto? Una tercera recomendación que se le hace a los municipios es que
no descarten la posibilidad de desagregar esas clasificaciones o esos códigos, ¿cierto? De desagregar ¿cómo? Con literales A y B, como lo vimos pues anteriormente en uno de los tipos de clasificación. Y esto con el ánimo de ¿qué? Con el ánimo de generar, digamos, como ciertas distribuciones de las cargas entre las actividades económicas. Si un municipio identifica que tiene una actividad económica en la que quiere generar una diferenciación porque hay contribuyentes que tienen una capacidad de pago que es menor a otros que realizan esa misma actividad económica, entonces tiene la autonomía de poder desagregar su código y identificarlo con un literal A y un literal B, ¿cierto? La cuarta recomendación, y esto es muy importante, es cuantificar el impacto. El impacto en dos vías, tanto para los contribuyentes como para la administración. ¿Por qué? Piénsense en lo que les decía ahora. Si un municipio tiene dos códigos en su versión propia del SIU y esos dos códigos van a tener que pasar a una sola de la versión del SIU, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que él tenía en la actividad, por ejemplo, 101 tenía una tarifa del 4 y en la actividad 102 tenía una tarifa del 5. O en la versión del SIU solo puede haber un código de actividad. ¿Cuál tarifa le ponemos a este? ¿El 4 o el 5? Entonces ahí hay que empezar a cuantificar el impacto. Si yo le pongo una actividad del 4, ¿para quién es la afectación? Entonces va a ser una afectación para el municipio. ¿Por qué? Porque los que me pagaban 5 anteriormente van a empezar a pagar 4. Pero si yo le defino una tarifa del 5, va a ser un impacto para algunos contribuyentes que en la versión propia del municipio me estaban declarando la tarifa del 4, ¿cierto? Es importante que ese impacto se cuantifique y además porque esto sirve para efectos de poder socializar y sustentar esto, por ejemplo, en un consejo municipal, si se va a hacer una actualización de esta clasificación del SIU. Y la última recomendación, y no menos importante, es que en la norma que publiquen los municipios sobre su clasificación de actividades económicas, no se publique la tabla correlativa, ¿cierto? Es decir, no le den opciones a los contribuyentes de que seleccione entre la clasificación que había anteriormente y la nueva. Simplemente ponga la tabla nueva, ¿cierto? La clasificación nueva, y en un documento aparte publique la tabla correlativa en la que el contribuyente se pueda basar para declarar su impuesto, ¿cierto? Bueno, entonces acá vemos nuevamente la importancia pues, de esa nota que les hacía ahora. Esto no, o sea, el ejercicio de pasar de una versión del SIU del municipio, perdón, de una clasificación propia del municipio a una versión del SIU, no es, digamos, tan fácil, es un proceso que se debe hacer juiciosamente y que aquí pues tienen unas recomendaciones que les puede servir para ese efecto. Hay una experiencia muy importante de una migración de códigos, la hizo el municipio de Envigado, ¿cierto? Ahí básicamente siguieron cada uno de estos pasos y en la página web incluso pueden consultar que tienen publicada su tabla correlativa. Es un ejercicio muy ilustrativo y una forma correcta de hacer una migración de una clasificación a otra, ¿cierto? Bueno, como les decía, hay, digamos, otra aplicación o uso que se le puede dar a esta clasificación industrial internacional uniforme y es poder definir la actividad económica principal que realiza una empresa, ya sea porque hace varias actividades o porque tiene actividades principales, secundarias, auxiliares, ¿cierto? Acá es importante hacer una claridad. Esta definición de la actividad económica principal, digamos que es más un procedimiento técnico que trae la misma clasificación SIU, ¿cierto? Porque esto va más allá de lo que pueda haber, de la disposición normativa que pueda haber en materia tributaria para identificar la actividad económica principal y contribuyente. Pero acá se trae para efectos ilustrativos de uno poderse hacer una idea de, bueno, de qué manera podemos identificar cuál es la actividad económica principal de un contribuyente. Como les digo, más allá de lo que diga la normativa tributaria. Entonces, lo primero es identificar entre lo que es actividades principales, secundarias y actividades auxiliares, ¿cierto? Entonces, las actividades secundarias son básicamente las que se hacen para producir algo que le sirve como insumo a una actividad principal. Y las actividades auxiliares, aunque no producen, digamos, un producto que le sirva a la actividad principal,
sí son actividades como de soporte. Piénsese, por ejemplo, en actividades de archivo. Cualquier, digamos, empresa o actividad económica necesita hacer a veces actividades de archivo que le permitan pues, tener un buen manejo de su información, que le permitan liberar espacio para poder hacer otro tipo de actividades. Entonces son actividades auxiliares que, digamos, no se tienen en cuenta para efectos de lo que es la identificación de la actividad económica principal. La definición de la actividad económica principal se hace obedeciendo a un criterio del valor agregado, ¿cierto? A precios básicos, es decir, a los precios de 2021 en este caso, no con base a precios de referencia de otros años, sino con los precios actuales, cuál es el valor agregado que me genera esa actividad económica. ¿Qué se entiende por valor agregado? Es la diferencia entre el valor de la producción final y todos esos consumos intermedios que se tuvieron que hacer para producir el producto final, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere el valor agregado. ¿Qué pasa? El valor agregado, tal como lo mencionamos ahora, al ser una diferencia entre valores, puede ser difícil de rastrear, de identificar en una unidad productiva. Entonces, lo que se sugiere es que si no se puede hacer por el valor agregado, entonces váyase a un criterio de cuál es la actividad que genera mayor ingreso, y si no puede por ese, entonces vaya a cuál es la actividad que ocupa mayor número de personas, y si definitivamente no se puede, entonces fíjese cuál es la actividad que tiene un mayor activo fijo instalado, ¿cierto? Y ya lo segundo es que para determinar la actividad económica principal se utiliza lo que es el método descendente. Acá una nota importante es que la actividad económica principal no necesariamente tiene que representar 50% o más del valor agregado de la producción, puede ser mucho menos. Enseguida vamos a ver un ejemplo de eso. Y digamos que hay unos criterios alternativos para definir la actividad económica principal. Son 5. Uno de ellos es la proporción de la producción bruta, es decir, la actividad económica, cuánto participó en la producción del bien final, el valor de las ventas, ¿cierto? Entonces, esta actividad económica, cuánto contribuyó al valor de estas ventas, y la actividad económica que se hizo por este lado, cuánto contribuyó al valor de esas mismas ventas. Otra forma puede ser la identificación de sueldos y salarios, es decir, si yo acá tengo una instalación o una actividad a la que le pago mucho, entonces cuánto pesa eso que le estoy pagando a estas personas que trabajan en esta unidad, pero a su vez cuánto le estoy pagando a las que trabajan en otra unidad, ¿cierto? Las horas trabajadas, entonces también más allá del pago, simplemente cuántas horas están trabajando acá en esta actividad y cuántas horas se están dedicando en esta actividad, y en función de eso definir la actividad económica principal. Y el último criterio es la proporción de personas empleadas, ya digamos que no ni por sueldos ni por horas trabajadas, sino simplemente por cantidad de personas que trabajen en esa unidad que realiza una actividad económica. Estos criterios alternativos tienen a veces dificultades, ¿cierto? Porque puede pasar que entre dos unidades haya una que contribuya mucho más al valor agregado, pero que, por ejemplo, en una unidad donde hayan muchos asesores a los que se les pague un sueldo muy alto, yo esté pensando que solo porque acá se pagan más sueldos está la actividad económica principal, cuando en realidad la que más me está aportando a la producción es otra, ¿cierto? Es el problema con estos criterios alternativos, que puede que no reflejen en realidad la aportación de la actividad en el valor de la producción final. Entonces, ¿en qué consiste el método descendente? Bueno, antes de qué consiste, unos puntos importantes. Lo primero es que si una empresa o pues cualquier unidad productiva realiza una sola actividad que representa más del 50% del valor agregado, pues no hay que hacer nada, simplemente esa es la actividad principal, ¿cierto? Pero ya cuando hay múltiples actividades independientes, ahí sí hay que empezar a aplicar este método descendente. También donde se puede aplicar cuando hay integración vertical entre las actividades, ¿cierto? Piensen en integración vertical, lo que les mencionaba ahora, cuando una actividad, una fase del proceso de producción, me genera un resultado final que lo utiliza otra como insumo para empezar a producir algo más, ¿cierto? Entiendas eso, por ejemplo, la tala de árboles como una actividad pues, que genera un producto inicial,
y después el aserrado de la madera que me genera un producto final. Y también se puede utilizar este método descendente cuando hay integración horizontal, y es que, por ejemplo, una misma actividad me genera productos diferentes. Aquí un ejemplo pues, muy clásico es la actividad de transporte mixto, por ejemplo, que puede que se utilice el mismo medio, es la misma actividad, pero al fin y al cabo me está generando un servicio para los pasajeros y un servicio de carga, ¿cierto? Entonces así se puede entender la integración horizontal. Bueno, el método descendente consiste en 4 pasos. Y en el tercer paso hay unos pasos intermedios, pero en los que no vamos a focalizar. Rápidamente, ¿en qué consisten estos pasos? El primero es identificar la sección, el nivel más agregado del SIU, que más contribuye al porcentaje, en porcentaje al valor agregado. Dentro de esa sección vamos al siguiente nivel del SIU, ¿cierto? Que es la división. Entonces identificamos cuál es la división que más contribuye al valor agregado. Nuevamente bajamos otro poco al grupo. Dentro de esos grupos, ¿cuáles son los que más contribuyen al valor agregado? Aquí hay unos espacios intermedios y es para las actividades de comercio al por mayor y para las actividades de comercio al por menor. Esto ya es metodológicamente, pues como lo trae el SIU, es porque estas actividades tienen unas particularidades como que se pueden hacer por retribución o por contrata o ya sea por cuenta propia y que se pueden hacer como un comercio especializado o como no especializado. Y en las del comercio al por menor, lo mismo, que se pueden hacer en comercio, en establecimientos o no, que se puede hacer de forma especializada o no, y que se puede hacer en puestos de venta y mercado, ¿cierto? Estos son pasos intermedios que están pues dentro de la metodología, pero que no vamos a profundizar en ellos. Y un cuarto paso es identificar las clases, el nivel más detallado del SIU. ¿Cuál es la clase que, atendiendo a todos los criterios anteriores, cuál es la clase que más me contribuye al valor agregado, ¿cierto? Entonces, ¿esto en qué se traduce? Vamos a ver un ejemplo práctico de esto. Acá están pues los 4 pasos, miren que eliminé los pasos intermedios del paso 3. Y bueno, aquí hay una nota importante. Como las actividades económicas puede pasar que por efectos estacionales, por ejemplo, una empresa durante un periodo se dedicó a cierta actividad y esa era su actividad principal, pero resulta que llegó diciembre o noviembre y tuvo que empezar a hacer migración de su actividad productiva y se dedicó a otra cosa. Entonces uno podría pensar que simplemente cambió de actividad económica principal. Eso no necesariamente es cierto bajo la metodología del SIU. ¿Qué es lo que dice el SIU? Que para evitar esos cambios de actividad económica principal, lo que se recomienda es tomar un periodo de 2 a 3 años en el que uno puede identificar verdaderamente cuánto fue la contribución de cada una de esas actividades en todo el proceso productivo a lo largo de esos 3 años, para identificar bien la actividad económica principal. Bueno, ¿cómo se aplica ese método descendente? Entonces pensemos en una empresa que hace todo este listado de actividades, ¿cierto? Pues hace fabricación de tanques, depósitos y recipientes, fabricación de equipo de elevación, fabricación de maquinaria agropecuaria, fabricación de máquinas formadoras, fabricación de maquinaria para explotación de minas, fabricación de partes, piezas, autopartes, y hace actividades de comercio al por mayor, a cambio de una retribución o por contrata, o comercio de otros tipos de maquinaria de equipo, y hace actividades de arquitectura. Es una empresa que hace todas estas actividades. ¿Cómo identificamos cuál es la actividad económica principal? Entonces, ¿qué nos dice el método descendente? Nos dice, identifique al nivel más agregado cuál es la que más contribuye al valor agregado en porcentaje. Pues aquí tenemos el nivel más agregado de la sección. Entonces tenemos 3 secciones, la C, la G y la M, y podemos identificar que la sección que más contribuye al valor agregado es la C, que me contribuye con un 52%. Las otras 2 entonces quedan descartadas y pasamos al siguiente paso. ¿Cuál es? Dentro de esa sección, ¿cuál es la división que más contribuye al valor agregado? Entonces vemos que dentro de la sección C hay 3 divisiones, la 25, la 28 y la 29, pero la que más me contribuye al valor agregado es la división 40, ¿cierto? Con esta división 40, entonces me enfoco en ella, descarto las otras 2, la división 25 y la división 29, y sigo al siguiente paso. El siguiente paso es, bueno, identifiquemos cuál es el grupo que más contribuye. Entonces, si vemos dentro de la sección C, dentro de la división 28,
El grupo que más contribuye es el 282, con un 32%. Entonces ahí descarto el grupo 281 y el grupo 93, ¿cierto? Sigo al cuarto paso. Dentro del grupo 282, identifico cuál es la clase, que es el nivel de detalle más amplio que tiene el SIU. Identifico cuál es la clase que más contribuye a ese valor agregado. Fíjese que en este caso es la 2822, que es la fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas de herramientas. Entonces, para una empresa que realice todas estas actividades, uno dice que por el método descendente de la SIU, la actividad económica principal de esta empresa es fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas de herramientas. Fíjese algo muy importante. Si uno le hubiera tomado una foto a esto así general, uno hubiera podido decir que la actividad económica principal era la 4659, ¿cierto? Que era la que contribuye un 28% al valor agregado. Pero eso bajo el método de la SIU es incorrecto decir eso. Es decir, yo no puedo decir que una empresa realiza como actividad económica principal comercio cuando en realidad tiene una gran sección que contribuye un 52% al valor agregado, ¿cierto? Entonces, lo que garantiza este método es que independientemente de la actividad a la que uno llegue con el nivel más desagregado, más detallado, se garantice que en los niveles más agregados verdaderamente se identifique cuáles son las actividades que más contribuyen al valor agregado. Entonces no es cierto que sea la 4659, sino que es la 2822 por la metodología que trae el SIU. Bueno, lo que les decía, para definir la actividad económica principal, pues hay unos casos especiales que también están nombrados dentro de la especificación técnica del SIU. Lo primero es lo que tiene que ver con el comercio electrónico. El SIU entiende el comercio electrónico como, digamos, aquel comercio que se hace en cualquiera de tres fases por medio de Internet o cualquier medio electrónico. Esas tres fases son el pedido, el pago y la entrega. Si hacen las tres por medios electrónicos o por internet, entonces es comercio electrónico. Si solo se hacen dos, también categoriza como comercio electrónico. O si solo se hace una de ellas, ya sea el pedido, se hace de forma electrónica, se considera comercio electrónico. ¿Qué pasa? Que la CIU dice que, por ejemplo, una industria que comercialice por internet, simplemente eso es una modalidad más de su negocio, o sea, de las ventas que hace, y no se puede caracterizar como comercio, sino que para estas industrias que producen para vender hay que clasificarlas como actividad industrial, ¿cierto? Un segundo punto importante es con las actividades de mantenimiento y reparación. Acá la novedad es que las actividades de mantenimiento y reparación no tienen un gran grupo que las englobe a todas, sino que están muy detalladas dentro de varios grupos. Entonces uno puede encontrar actividades de mantenimiento y reparación por allá en la sección, digamos, J, pero puede encontrar también actividades de mantenimiento y reparación en la sección C, ¿cierto? No es que tenga estas actividades un gran grupo que las englobe a todas. Otra novedad es con los procesos de subcontratación, ¿cierto? Las actividades de subcontratación, donde hay que identificar muy bien quién es el principal y quién es el contratista. Lo que dice la CIU es que el contratista, ¿cierto? Debe clasificar su actividad económica como si la hiciera por cuenta propia, pero el principal, que es el que contrata, pues, al contratista, valga la redundancia, el principal debe clasificar su actividad económica como si fuera un solo proceso productivo, incluyendo el del contratista, ¿cierto? Ahí hay una novedad adicional, y es que en las actividades de manufactura es muy importante revisar quién es el propietario de los insumos de producción. Porque, ¿qué pasa? Lo que dice la CIU es que yo soy un principal y voy a contratar a alguien para que me haga una fase del proceso de producción y yo soy propietario de los insumos. Entonces yo voy y le entrego todos los insumos y él me hace esa actividad principal, pues me hace la actividad económica. Entonces yo, como principal, me clasifico como actividad manufacturera porque soy el propietario de todos los insumos. Pero si yo contrato a este para que simplemente me haga un producto, pero yo no soy propietario de los insumos, sino que es el mismo contratista,
yo como principal en realidad no estoy haciendo ninguna actividad manufacturera, sino que simplemente le estoy comprando algo para yo revenderlo. Y en ese caso habría que clasificarlo como actividad comercial. Algo muy importante en estas actividades de subcontratación es que para definir la actividad económica principal no importa la ubicación de ambas figuras, del contratista y del principal. Puede que estén muy cerca o puede que estén muy distantes y eso no va a ser relevante para determinar la actividad económica principal. Y lo último es con las actividades de administración pública, ¿cierto? Que estas actividades de administración pública, lo que dice el Código Civil es que más allá, digamos, de la figura jurídica bajo la que se esté haciendo una actividad económica, entonces entiéndase un establecimiento público que preste servicios de salud. Por ser establecimiento público no debería clasificar como administración pública. Lo que dice la CIU es trate de identificar cuál actividad hace establecimiento público y clasifíquela como tal dentro de esa actividad económica. Entonces, por ejemplo, un hospital puede ser público, puede que preste un servicio público, pero pues al fin y al cabo no se puede clasificar como administración pública, sino que tiene que ir como actividades de salud o de hospitales, ¿cierto? Mm, listo, y ya digamos que para terminar, pues acá les traigo como unos enlaces que pueden ser de interés. Acá en los primeros pues está desde donde pueden encontrar información oficial de la clasificación SIU, con los enlaces de la Organización de las Naciones Unidas. Están los enlaces del DANE, donde pueden encontrar la clasificación SIU adaptada para Colombia y las tablas correlativas, ya sea con, digamos, clasificaciones internacionales o con clasificaciones nacionales. Está también pues el enlace del Plan Nacional de Desarrollo, donde pueden identificar lo que dice la norma para efectos de que los municipios adopten la CIU en su estructura tarifaria del impuesto de industria y comercio. Está, digamos, el enlace de las resoluciones de la DIAN, donde pueden verificar que la DIAN ya está utilizando la versión más actualizada del SIU. Y también el ABC de la DIAN, donde pueden verificar cuáles son los cambios que trae la última versión, que este documento de la DIAN pues es muy interactivo y permite identificar de forma muy fácil cuáles fueron esos cambios. Bueno, este era como el contenido que quería pues como traer a la charla de hoy. No haciendo más pues agradecerles que nos hayan acompañado en este tiempo.